El ser humano es por naturaleza un ser social. Nosotros nacemos para comunicarnos. Sentimos siempre la necesidad de expresarnos. Es difícil cuando no podemos decirle a alguien lo que pensamos, ¿no? Y durante toda la historia de la humanidad, este sentimiento, esta naturaleza social se ha hecho presente. Tanto así que el ser humano se ha valido de distintos medios para escribir o dejar plasmada su historia. En este caso, pues hablando un poco más bien de tipografía, es una herramienta fundamental, importantísima dentro de toda esta historia de medios de comunicación o nuestra historia como tal. Y por supuesto, al tratarse de un elemento visual, nosotros como diseñadores o el diseñador gráfico tiene que, o diseñador visual también, ¿no? Tiene que prestarle especial atención, puesto que la tipografía, aparte de ser un elemento importantísimo estudio, es una herramienta fundamental en el quehacer de un diseñador gráfico. Todos, por lo menos los que tenemos la fortuna de haber sido educados o de haber asistido a un plantel educativo, no sé, de haber sido ilustrados de alguna manera, sabemos escribir, ¿verdad? Cada persona tiene una caligrafía propia. Nos enseñan que tenemos que tener una firma y pues en diferentes medios siempre tenemos que plasmarla. La firma de cada uno es precisamente similar a una huella digital en muchos casos, ¿no? Y debería serlo en la gran mayoría. Es algo auténtico porque se supone que la estamos creando por cuenta propia, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de seleccionar un tipo de letra en el quehacer del diseño, muchas veces algo que parece tan simple realmente suele complicarse muchísimo, ¿no? ¿Y cómo no complicarse? Pues si muchas veces se pasa por alto la verdadera función de ese elemento gráfico, que como lo es la tipografía. A veces olvidamos cuál es precisamente el objetivo que queremos encontrar al seleccionar un tipo de letra particular. En este ejemplo sencillo, donde vemos que en repetidas ocasiones tenemos una palabra, Alexander, está claro, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que cada una de estas imágenes, cada una de estas palabritas, no vienen siendo más bien un solo conjunto, son múltiples conjuntos, además por la forma en que lo tengo dispuesto, ¿verdad? Tengo aquí 4 columnas y en esas 4 columnas no se repite ningún tipo de letra, ¿cierto? Además, por sí solas, cada una de esas palabras, que porque digo cada una, porque no vemos ninguna igual, ¿cierto? Son individuos separados, independientes, pueden estar formados, ¿verdad? Aquí pues los estoy formando para hacer más fácil la explicación, pero todos estos son un grupo, o más bien este es un gran grupo de personas, digamos, varios Alexanders, ¿sí? Ninguno es igual al otro, ¿cierto? Podemos empezar por esta primera columna, en donde veo, aquí alterné, tengo un tipo de letra romana, ¿cierto? Tengo un tipo de letra sin serifas o palo seco, sin serifas, de nuevo, palo seco, estoy alternando. Ninguno de ellos se repite, cada tipo de letra es diferente. En este caso tengo las clásicas, vuelvo y repito, romanas, palo seco. Aquí tengo un tipo de fuente, puede ser más decorativo, un tipo de letra más bien que puede ser más decorativo. Y pues en mi caso, en el caso particular, pues ya cuando hablo con mis estudiantes o uno analizando al caminar aquí por la ciudad o simplemente viendo muchos de los diseños, entre comillas, que le llegan a uno a las manos en la calle o en el internet, no sé, tengo tipos de letra que son bastante, que he llegado a la conclusión, un poco trillados, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que en principio estén mal diseñados, sino tal vez pues que por su forma atractiva para algunas personas suelen ser escogidos pues en primera medida sin ser comparados con otros, ¿cierto? En este caso pues digamos que son los tipos de letras más bien ornamentales. Si analizamos por ejemplo esta de acá que es una Rabi y esta de acá que es una Gill Sans,
Tendríamos que simplemente remitirnos a su función. ¿Qué creemos que creemos que el espectador o el público al que va a llegar nuestro diseño vea? Entonces, ¿cuál de estas dos viene siendo más legible? Bueno, muchos dirán, se lee claramente en todas la palabra Alexander, ¿cierto? Se lee claramente. Pero, si hablamos de una sola palabra puede funcionar. Ahora, si vamos a hablar de una frase o de un párrafo, de repente ya no funciona igual. En este caso, digamos que nos vamos a quedar con algo que sería una firma personal, ¿cierto? Como les digo, este servidor, que se llama Alexander, solo se encontraría reflejado o de pronto identificado aquí con un tipo de letra particular. Si de repente yo voy a diseñar la imagen de una persona, tendría que conocerla, sería lo más adecuado para poder escoger, si lo quiero hacer con tipografía, el tipo de letra adecuada. Ahora, de repente alguien quiere, si tuviéramos la oportunidad de decir, bueno, ¿cuál consideran ustedes que es el Alexander que está hablando? Creo que lo más obvio sería, pues en primera medida, que me conocieran. Ahora, como no tenemos la oportunidad de conocernos, pues uno podría hacer tomar pues más bien como referente la voz de este personaje. Generalmente a mis estudiantes les digo, pues trato de hacer muchas metáforas, muchas analogías, que en un diseño que lleve tipografía, bueno, que la tipografía se haga presente, yo considero esos tipos de letra como tonos de voz, ¿verdad? Algunas gritan, algunas son altas, algunas son bajas, algunas susurran, por eso digamos encontramos diferentes estilos de texto o de párrafo en las revistas, en las publicaciones impresas, en toda publicación que lleve tipografía. En el periódico el texto para lectura es diferente al del titular, es diferente al de los recuadros, ¿no? Entonces el texto de lectura sería como la conversación. Si hablamos de un discurso, si un discurso se hace aburrido, la gente se duerme, es sencillo, o simplemente se levanta y se sale del auditorio, ¿verdad? El titular tiene que cumplir una función también, y esa función es de alguna manera dar una idea del contenido generalmente. Pero en este caso, si hablamos de asignarle a una persona un tipo de letra, como vuelvo y digo a ese servidor, digamos que no soy el único Alexander que existe en el planeta. Aquí hay varios, 28 personas con el mismo nombre. Es algo que encontramos muy comúnmente. Encontramos tocayos que llamamos en toda parte, pero ninguno es igual a nosotros, ninguno de mis tocayos es igual a mí. En este caso, también podríamos hacer una analogía, bueno, de todos estos Alexanders, ¿qué profesión tendría este que está escrito con el señor Garamond, el señor Myriad, el señor Baskerville, el señor Gilsons, o de repente estas de acá que son más handscript o manuscritas? ¿Qué profesión tendría el señor Vivaldi Italic, el señor French Script, o estas que tenemos por acá, que vienen siendo más ornamentales, donde a primera medida se nota no solo una diferencia en forma, sino también una diferencia en función, ¿verdad? Imagínense un texto escrito con este tipo de letra, imagínense una página completa con este tipo de letra, ¿sí? Que se podría lograr, porque no, pero de repente más como para que fuera una página ornamental, ¿no? Donde ya casi que la forma de estas de acá hace que ya se entienda como una imagen. Muchas veces anuncios o revistas o anuncios de prensa, pautas publicitarias, lo que fuere, que en donde interviene la tipografía pierde la función, o la función se pierde más bien, precisamente porque se escoge un mal tipo de letra. Ni hablar del color, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que en este caso yo voy a escoger esta que tengo aquí, esta Media Pigeons. Voy a sacar una copia. Digamos que de esta copia voy a sacar unas tantas más. Voy a dejarlo por acá para no ver las otras que tenemos aquí. Digamos, un ejemplo, ¿sí? Misma forma, ¿verdad? Mismo tamaño, pero ahora vamos a hacer un leve cambio en color. ¿Verdad? En este caso, digamos que son tres personas que conservan algo en común, pero que, o sea, no conservan todo en común, más bien, ¿cierto? Digamos que tienen un marco de referencia similar, ¿verdad? El color aquí también entraría a comunicar
entraría a comunicar. En la internet encontramos, o en bibliotecas encontramos mucha información sobre psicología del color, ¿verdad? Es una, que es un buen estudio también obviamente para el diseñador. Generalmente en las clases de teoría del color se tienen en cuenta. En este caso, volviendo aquí a ese ejemplo, así con el tono neutro, con el negro, digamos que sería un buen ejercicio también para cada uno de ustedes hacer algo como lo que yo estoy haciendo acá. Digamos, acá tengo esta que se llama Magneto Ball, Bauhaus, Snap, Ravi, Papyrus, Gigi, Comic Sans. Muchos de mis estudiantes pues me entregan trabajos con estos tipos de letra, que además vienen instalados por defecto en Windows, ¿sí? O de pronto en Mac también, en los sistemas operativos están por defecto estas fuentes. Lo mejor también puede ser investigar y no quedarnos simplemente con lo que ya tenemos ahí a la mano. Investigar y descargar fuentes o conseguir las fuentes de alguna forma. En este caso, digamos que los invito, ¿sí?, a que hagan un ejercicio similar con diferentes tipos de letra, hasta que de repente ustedes por descarte encuentren una con la que se sientan identificados. Y tiene que haber algo que por el por qué los haya identificado: la forma, ¿verdad?, la legibilidad, el orden, el espacio entre caracteres, ¿verdad? En este caso, pues cuando hablamos por ejemplo de una imagen corporativa, también sería la idea que esa imagen fuese realmente única, precisamente una firma. Entonces les recuerdo pues que para mí el tipo de letra es la voz pues en el diseño. Obviamente también las imágenes, los colores nos están hablando, pero cuando interviene la tipografía yo hago esa analogía. Tenemos pues diferentes tonos de voz, y obviamente sería importante cuando hablamos de nuestra propia imagen encontrar ese tono de voz particular, esa identidad particular, y eso se hace necesariamente comparando, ¿sí? Comparando, como de repente yo lo estoy haciendo aquí, comparando. De repente llegamos al punto en que decimos, me voy a ir por el lado ornamental o me voy a ir por el lado más bien manuscrito. Entonces digamos que ese sería el comentario que quería hacerles en este caso. Por ahora pues los dejo, y pues la idea, como les digo, es siempre investigar, y por qué no pues llegar concretamente al fin o al objetivo, o lograr el objetivo que queremos, y obviamente vamos a tener bases para sustentar el por qué. Bueno, pues nada más, esa era esta pequeña charlita. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.